Ok, pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. Pues para los que no me conocen, que supongo que son todos, es la primera vez que me veo con este grupo, creo. Pues mi nombre es Gerardo Figueroa, soy estudiante del último año de la licenciatura en física. Y pues cualquier duda que tengan, ya saben que ahí estoy a la orden. Me gustan mucho los temas de física de partículas. Cualquier duda, pues interrúmpanme ahí sin ninguna pena. Pueden preguntar cuando quieran. Y pues espero que nos podamos entender bastante el día de hoy. Ok, voy a empezar aquí a compartir pantalla y ustedes me dicen por favor si se logra ver. Ustedes me dicen por ahí si se logra ver. Sí se ve, profe. Ok, ok, bueno, vamos a iniciar entonces. Este curso, el del día de hoy nos vamos a ver todo el día, no vamos a hacer cambio de profesor, hoy me van a tener todo el día a mí. Pues va a ser un curso de introducción a la física experimental, ¿no? Y para entrar a la física experimental, pues primero tenemos que tener un contexto, ¿verdad? De qué es esta parte de la física experimental. Si yo les pregunto a ustedes el día de hoy qué es la física experimental, ¿qué se les ocurriría? ¿Qué me dirían que es la física experimental? ¿Alguien alguna idea? Que sería, como dice la palabra, experimentar los problemas que vemos, pero en la vida real. En la vida real, ¿verdad? Muy bien, ajá, eso es una muy buena respuesta, ¿verdad? Es experimentar las cosas teóricas que hacemos en física, ¿no? Pero en la vida real. Entonces, pues uno tiene que saber, ¿no? De que la física como tal, pues es una ciencia que busca entender a grandes rasgos, ¿no? La física, pues, busca entender muchos fenómenos físicos, pero a grandes rasgos, pues trata de entender cómo funciona el universo, ¿verdad? Y pues ahora ya se puede hacer una de las preguntas más importantes de cómo comenzó el universo y todo eso, ¿no? Pero para hacer todo esto, pues no basta solo con pensar y que hagamos teorías, ¿verdad? Qué bonito que así fuera todo, ¿no? Ah, bueno, yo tengo mi teoría de cómo inició el universo y pues ya, ahí está, ¿verdad? Qué bonito, ya esa es mi teoría y esa es la que va a funcionar, ¿verdad? Tristemente no es así, ¿verdad? Uno no solo puede llegar a la física y proponer una teoría y ya estuvo, ¿verdad? Obviamente uno necesita hacer una observación, necesita medir y necesita comprobar cómo se comporta realmente la naturaleza para saber si esa teoría está verdadera o está falsa, ¿verdad? Que imagínense que, por ejemplo, Newton hubiera hecho hubiera hecho su teoría de que las cosas no caen, sino que se elevan, por ejemplo, ¿verdad? ¿Será que en la parte experimental cuando uno se va a ver, imaginen que esa fuera la teoría, ¿no? Newton hizo su teoría de que las cosas suben, no de que las cosas caen, sino que las cosas suben, ¿verdad? ¿Será que cuando uno hace experimentos, cuando uno deja caer, cuando uno suelta las cosas, será que eso se ve en la vida real? ¿Será que las cosas suben? ¿Qué piensan ustedes? No, porque caen. No, ¿verdad? O sea, para eso es importante la física experimental, ¿verdad? Para uno ver en la vida real si obviamente las teorías están funcionando o no están funcionando, ¿verdad? Y pues esto es justamente lo que queremos hacer el día de hoy, ¿no? Introducirnos a esta nueva área de la física, que es la física experimental, ¿verdad? Hasta el momento ustedes pues han venido viendo la teoría, ¿verdad? Han venido viendo ecuaciones, pero se han puesto a preguntar qué es lo que en realidad nos dice si de verdad están buenas o están malas esas ecuaciones, ¿verdad? Pues obviamente nos lo dice la física experimental, ¿verdad? La física experimental es la que nos dice si de verdad podemos fiarnos de esas ecuaciones, ¿verdad? Alguien ahí, alguna ecuación que hayan visto ustedes en este curso que se recuerden, tal vez la que más les haya gustado, alguien, alguna ecuación. Aquí alguien escribió. Ah, Jimmy. Interrumpe, Jimmy, no tengas pena, ahí tú hablas sin La pena. de, la de energía potencial gravitatoria o potencial, La de la de energía, que nos dice que la masa por la gravedad por la altura. esta de aquí, ¿verdad? La de energía potencial, ¿verdad? Gravitatoria, muy bien, ¿verdad? Muchas gracias, Jimmy.
¿Será que esta ecuación es correcta? ¿Cómo sabemos si esta ecuación es correcta, Jimmy? ¿Por qué? Porque al final a nosotros nos la dijeron, ¿verdad? Y esta ecuación la podemos deducir partiendo de principios matemáticos, ¿no? Pero ¿será que esta ecuación de verdad es correcta? ¿Cómo lo sabemos? Alguien. ¿Cómo sabemos si esta ecuación es o no es correcta? ¿Qué se debería de hacer? ¿Ideas, ideas? En un escenario, por así decirlo, donde donde queramos saber cuándo va a caer un objeto a cierta altura, Ujú, podríamos calcularíamos primero la energía potencial que vaya a tener y a la velocidad, y la energía cinética que consigan, ujú. para luego en el experimento ver si a esa altura llegó a tener esa velocidad y concuerda con los cálculos. Pues podría ser así, ¿verdad? Pues ese podría ser un método válido para comprobar si esta energía está funcionando o no está funcionando, ¿verdad? Y pues sí, yo lo que quiero que vean hasta este momento es de que todo nos apunta a que para validar una teoría tenemos que experimentar, ¿verdad? Tenemos que sí o sí llegar a la física experimental y eso es lo primero que quiero que entendamos, ¿no? De que la física experimental, vamos a poner por acá, ¿verdad? La física experimental, la física experimental es el puente que une, ¿verdad? Es el puente entre las ideas que sería toda la parte teórica, ¿verdad? Todas nuestras ecuaciones, todas nuestras ideas de cómo se comporta el universo y la realidad. Porque obviamente cuando uno hace su experimento, no lo hace en algún universo paralelo, ¿verdad? Lo hace pues en la realidad que uno percibe y ve cómo se comporta la naturaleza, ¿verdad? Entonces la física experimental es ese puente que une lo que uno entiende como ideas, ¿verdad? Lo que uno tiene ahí en toda su parte teórica, en todas las ecuaciones, ¿verdad? En todo el formalismo ahí de las leyes de Newton, en las ecuaciones de la termodinámica, en las ecuaciones de la cuántica, si quieren, ¿verdad? Em, Todas nuestras ideas y pues las lleva al plano de la realidad, ¿verdad? Uno puede tener todas sus ideas ahí bastante bonitas, ¿no? De que la energía en reposo de una partícula relativista, pues es esta y bla, 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 bla. Pero todo esto no se hubiera podido comprobar si no tenemos la otra parte, ¿verdad? La parte de la realidad, la parte de la experimentación, ¿verdad? ¿Qué toca hacer acá? Pues obviamente aquí ya toca hacer el trabajo, el trabajo de experimentar, ¿verdad? De la experimentación. Entonces, pues la física experimental es la que nos une estas dos partes, ¿verdad? La parte que es la realidad, lo que de verdad está pasando en el universo, ¿verdad? Y nuestras ideas eh, matemáticas de cómo se comporta el universo, ¿verdad? Cuando hacemos la unión de esta, pues la que hace la unión, pues justamente es la física experimental, ¿verdad? Y ya desde hace mucho tiempo, pues uno tiene que saber, ¿verdad? De que los orígenes de la física, en aquellos tiempos de las épocas griegas, ¿verdad? Donde todavía a la física que conocemos hoy, pues esta física de aquel entonces, pues todavía se le llamaba filosofía natural, ¿verdad? Ni siquiera había sido elevado a nivel de ciencia, ¿verdad? Desde ese momento, pues ya se hacía experimentación y la física nace meramente de la experimentación, ¿verdad? Desde que, por ejemplo, no sé si se recuerdan ustedes, tal vez habrán visto, de que Galileo, pues llega a la torre de Pisa, ¿no? Y para ver si los objetos de verdad caen al mismo tiempo, pues lanza dos pelotas, ¿no? Dos esferas, una más grande que la otra, ¿no? Y pues ahí comprueba por primera vez experimentalmente, ¿verdad? De que las cosas pues no caen más rápido por su peso, ¿verdad? Por ejemplo, esta que pesa más va a caer igual que esta que pesa menos, ¿verdad? O sea, desde aquel entonces, desde los inicios de la física, ¿verdad? Desde estos momentos de la física primigenia, ahí cuando todavía ni era física, sino que todavía se consideraba parte
de la filosofía, ¿verdad? Pues desde aquel entonces ya se hacía experimentos, ¿verdad? Y ya se tenía en cuenta las observaciones para entender nuestra realidad, ¿no? Entonces para eso sirve la física experimental, ¿verdad? La física experimental nos sirve, nos sirve para descubrir nuevas leyes, porque obviamente gracias a este experimento, pues se pudo descubrir, por ejemplo, lo que ahora ustedes conocen como las ecuaciones de caída libre, ¿verdad? O sea, conocemos nuevas cosas gracias a la observación, ¿verdad? Entonces la física nos sirve para descubrir nuevas leyes, para descubrir nuevas leyes, nuevas leyes y validar teorías. Que esto es más moderno, ¿no? Esto es más moderno. ¿A qué creen que nos referimos con esto de validar teorías? ¿A qué se imaginan que? Porque decimos de que la física experimental, aquí me faltó experimental, ¿no? La física experimental, pues nos sirve para descubrir nuevas leyes. Eso lo entendemos, ¿no? Porque uno hace una observación y con base a esa observación, pues crea su ley física y ya lo traduce a la matemática, ¿no? Uno si ve que las cosas, uno si ve que las cosas suben en lugar de bajar, pues obviamente tendría que crear leyes que se acoplen a esas observaciones, ¿no? Pero ¿qué significará esto de validar teorías? ¿A qué creen que nos estamos refiriendo a esto de que la física experimental nos sirve para validar teorías? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Qué Mm, significará eso de que la física experimental nos sirve para validar teorías? tipo que con ella vamos a comprobar si todo lo que se ha dicho al final sí es correcto. Si es Porque correcto. si Ajá. si no funcionara en el momento de experimentarlo, significa que la teoría está incorrecta o incompleta. O incompleta, ¿verdad? Eso me gusta bastante, ¿verdad? Porque puede ser de que una teoría esté incompleta, como pasaba con la cuántica en sus inicios, ¿no? Que incluso Einstein pensaba que era una teoría que tenía variables escondidas, decía él, ¿verdad? O sea, que no estaba completa del todo y por eso era una teoría probabilística en lugar de una teoría determinista, ¿no? ¿Cómo nos dimos cuenta de que en realidad la cuántica tiene verdad y que el universo en realidad es cuántico? Pues experimentando, ¿no? Experimentando es como se logró validar la teoría. Y esto es más nuevo, ¿no? Porque antes el proceso en el que se hacía ciencia era de que obviamente se observaba y con base a esto, pues ya se hacían todas las matemáticas de nuestras leyes, ¿no? Por ejemplo, uno observaba de que la fuerza se comportaba de tal forma y con base a eso, pues ya hacía su ley de las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ese era el proceso, ¿no? Primero se observaba y luego se llegaba a lo teórico. Ahora, pues en la física moderna, pues es un poquito al revés, ¿no? Primero tenemos aquí lo que nos dicen las matemáticas, por ejemplo, lo que pasa con los agujeros negros, ¿no? Cuando Einstein hace sus teorías hace su teoría de la relatividad general y propone las ecuaciones de campo de Einstein, ¿verdad? Pues primero fueron las matemáticas y por ejemplo de ahí, de resolver las ecuaciones, de las primeras soluciones que se tienen a las ecuaciones de Einstein, salen resultados, por ejemplo, como de los agujeros negros, ¿verdad? Que deberían existir los agujeros negros, según las ecuaciones de campo de Einstein, deberían existir los agujeros negros. Pero ¿será que eso es cierto? Pues gracias al cielo ya ustedes se recordarán tal vez de que ya hace unos años por fin se pudo fotografiar un agujero negro, ¿verdad? O sea, se pudo comprobar. Pero ahora, en este tiempo, ¿verdad? Casi que primero se hacen los descubrimientos matemáticos, o sea, primero salen las matemáticas, ¿no? Y se tienen que comprobar luego, experimentalmente, ¿verdad? Eso es algo bastante bonito, ¿no? De que al final las matemáticas nos estén dando pistas de cómo funciona el universo sin necesidad de estar viéndolo directamente, ¿verdad? Sino que utilizando meramente matemáticas. Obviamente no sabemos, y para eso hay que validar las teorías, ¿verdad? No sabemos si lo que nos está diciendo las matemáticas de verdad pasan en el universo real, ¿verdad? Y por eso justamente pues es bueno la física experimental, porque nos ayuda a saber si eso que nos está saliendo en las matemáticas pues es real o no es real, ¿verdad? Ok, ¿dudas hasta acá? ¿Se entiende qué es la física experimental hasta el momento? Sí, profe.
Ok. Bueno, cualquier Sí. duda, pues saben ahí que me pueden preguntar, ¿verdad? Último paréntesis que vamos a hacer ya antes de entrar a lo grueso. Ahí sí me perdonarán, ¿no? Pero no espero que la clase del día de hoy sea una clase fácil. Y antes de entrar ya a las ecuaciones y todo lo que tenemos que ver, pues quiero que reflexionemos un poco y que ayuden con... Espero no se hayan aburrido aún, ¿verdad? Porque aún solo estamos viendo puras cosas teóricas, aunque es física experimental, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de por qué nunca vamos a obtener datos exactos, ¿no? Porque una parte importante de esta parte de física experimental es poder tomar datos, ¿verdad? Uno si quiere hacer un experimento necesita poder tomar datos, ¿verdad? Y los datos, intrínsecamente una propiedad de las mediciones que vamos a hacer, es de que no son exactos, ¿verdad? Nunca vamos a poder tener exactitud en los datos, ¿no? Entonces, pues hoy me van a ayudar ustedes a entender por qué no tenemos datos exactos, ¿verdad? No tenemos datos exactos. Ahí está, ¿verdad? Algo muy importante a platicar, ¿verdad? Entonces, en el corazón, ¿verdad? Del quehacer científico, pues está medir. Ningún científico hace ciencia sin tener mediciones, ¿verdad? Bueno, obviamente existen los físicos teóricos que no se meten mucho a la parte experimental, pero sí necesitan los datos para saber si sus teorías de verdad están en lo cierto o no están en lo cierto, ¿verdad? Entonces al final, en el corazón del quehacer científico, todos vamos a necesitar datos algún día, ¿verdad? Si ustedes quieren saber si la ley de la gravitación universal, que me imagino que ya la vieron, ¿verdad? Ya vieron la ley de la gravitación universal de Newton. Esta que nos dice que la fuerza gravitacional es la constante gravitacional por la masa 1, la masa 2, partido el radio cuadrado, todo eso de ahí, ¿sí? ¿No? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabe uno que esa ley es cierta? Pues obviamente, si uno quiere saber si esa ley es real o no, pues necesita datos, ¿verdad? Ya pueden tomar datos de planetas, atrayéndose gravitacionalmente por otro, lo que sea, ¿no? Pero en el trabajo científico, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar datos, ¿verdad? Y obviamente nosotros medimos, pues, las mediciones que hace un físico no las hace para saber cómo va a estar la economía, ¿verdad? Que puede pasar, hay físicos trabajando en economía, ¿no? Pero por lo general uno las mediciones que hace es para conocer cómo funciona el mundo, ¿verdad? Para contrastar nuestras teorías, nuestras ecuaciones teóricas con la realidad, ¿verdad? Sin embargo, y esto es lo importante de acá, ¿verdad? Debemos saber que ni con los instrumentos de medición, ni con los instrumentos de medición más avanzados, ni con lo más avanzado que tenemos hasta el momento de hoy, ¿verdad? Ni con los instrumentos de medición más avanzados, nunca, ¿verdad? Nunca, hasta en mayúscula lo voy a poner, nunca podremos obtener, nunca podremos obtener datos 100% exactos. 100% exactos, ¿verdad? ¿Les parece lógico que yo diga esto? Que ni con los instrumentos más avanzados nunca vamos a poder tener datos que sean totalmente exactos. ¿O creen ustedes que me estoy equivocando en algo que podría ser válido, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Les parece lógico esta afirmación? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí nos parece? Uy, ya saber qué se cayó. ¿Por qué sí les parecería lógica esta afirmación de Es acá? de que en la vida, Ajá. es que en la vida hay un margen de error humano. Eso es un buen punto, Esto ¿verdad? cuando Ajá, dime, sí, sí. es que esto nos dice que cuando hacemos una medición puede haber pequeños errores, pero por ejemplo, por nuestro ojo, exactamente no puede estar en el lugar correcto y nosotros lo tomamos como correcto. Ah, pues muy bien, ¿verdad? Es uno de los puntos que justamente necesitamos tocar, ¿verdad? Primero,
los instrumentos siempre tienen una imperfección, ¿verdad? Vamos a poner por acá que esto es debido, ¿verdad? Esto es debido a 3 puntos importantes que ya nos dieron una pista por ahí, ¿verdad? Esto es debido a lo siguiente, ¿verdad? Y es de que siempre, aunque el instrumento sea súper preciso y sea lo último que se ha sacado en la ciencia, ¿verdad? Pues siempre todos los instrumentos tienen una imperfección, ¿verdad? Todos los instrumentos, todos los instrumentos de medición tienen imperfecciones, ¿verdad? Todos. No importa cuál, ¿verdad? No importa que sea el más nuevo que haya salido, todos tienen imperfecciones, ¿verdad? Y tienen un límite de precisión, ya sea, por ejemplo, una regla milimetrada o una regla cualquiera, ¿verdad? Una regla de esas que ustedes compran ahí para el colegio, para la escuela, pues obviamente no tiene precisión exacta, ¿verdad? Uno podría hacer zoom acá y darse cuenta que todavía hay más precisión. Y puede hacer más zoom y puede darse cuenta que hay más precisión, ¿verdad? O sea, siempre hay alguna imperfección en, en, en la precisión que pueden tener estos instrumentos, ¿verdad? Además de que puede ser de que a nivel microscópico, por ejemplo, ¿verdad? Esta línea esté un poquito más a la derecha de lo que debería estar, ¿verdad? Pero como es poquito, pues se deja pasar, ¿verdad? O sea, siempre hay imperfecciones en los instrumentos de medición, ¿verdad? Es el primer punto. Luego, pues lo que nos decía nuestro compañero, ¿verdad? De que el observador, o sea, siempre, en muchos casos, ¿verdad? El resultado depende de qué tan hábil sea el observador para tomar los datos, ¿verdad? Y este es un problema, porque obviamente los datos dependen en muchos casos, del observador. Y como bien dijo Descartes en sus meditaciones, ¿verdad? Uno no puede fiarse del sentido humano, ¿verdad? Porque no sé si les ha pasado, a mí me pasó una vez, ¿no? Me recuerdo que yo era niño y estaba jugando en la calle, ¿no? Y a lo lejos, pues, yo veí, yo miré, ¿verdad? Yo miré a alguien que se parecía a mi papá y yo pensé que era mi papá y pues lo fui a abrazar, ¿no? Cuando me doy cuenta, pues no era, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces, ¿no? Uno ve cosas que en realidad no están o escucha cosas que quizás no están, o sea, uno no se puede fiar de uno mismo para ser observador, ¿verdad? Siempre está también ese, este caso, ¿verdad? Donde no podemos tener datos totalmente exactos porque obviamente los datos dependen en muchos casos de la habilidad que tenga el observador de tomar esos datos, ¿verdad? Y si el observador es malo tomando datos, pues obviamente los datos pues van a estar mal y por ende pues no vamos a tener datos exactos, ¿verdad? Ese es otro punto de por qué no podemos tener datos exactos, ¿verdad? Y el último es el límite cuántico, ¿verdad? Que no sé si ustedes saben, que espero, no espero que lo sepan tampoco, ¿verdad? Pero la cuántica nos da una limitación a qué tan preciso podemos tomar ciertos datos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes saben de que si ustedes saben la posición correcta, si ustedes determinan perfectamente la posición en la que está una partícula, pues ya no pueden saber con total exactitud su momentum, ¿verdad? Y por ende no pueden saber la velocidad que tiene, ¿no? Porque nosotros sabemos de que el producto de estas dos cantidades, pues tiene que ser mayor o igual, si no me recuerdo mal, de la constante de Planck reducida partido 2. O sea, siempre hay una limitante ahí a qué tan exactos pueden ser nuestros datos, ¿verdad? Esto no, espero que lo entiendan. Si quieren, al final les dejo mi correo y me pueden preguntar lo que quieran, ¿verdad? Pero sí hay un límite que la cuántica nos dice del cual no podemos pasar de exactitud, ¿verdad? Del cual vamos a tener imprecisiones, ¿no? Y esto pues es una limitante no de los instrumentos, sino que es una limitante como tal del universo, ¿verdad? De que no vamos a poder medir dos cosas al mismo tiempo con total exactitud, ¿verdad? En este caso pues hay varias, no solo es esta, ¿no? Por ejemplo, el tiempo también, si medimos con total exactitud el tiempo en el que pasa algún evento,
pues no podemos medir con total exactitud su energía, ¿verdad? O sea, hay varias limitantes cuánticas para la toma de datos simultáneos, ¿verdad? Ok, ¿todo bien hasta acá? Espero que esto último, no espero que se entienda a la perfección, ¿verdad? Pero sí espero que sepan de que la cuántica también mete su mano aquí a esto de por qué nunca vamos a poder tener datos exactos, ¿verdad? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entiende todo hasta acá? Sí, profe. Ok. Bueno, tenía varias cosas que quería hablar, sin embargo, creo que esta pequeña introducción se está alargando de más, ¿verdad? Entonces solo quiero que veamos aquí algunos experimentos que quería que viéramos hoy, ¿verdad? Que creo que han sido muy reveladores para la ciencia. Y pues uno de ellos, obviamente, pues es el experimento de la doble rendija de Young, ¿verdad? No sé si alguien ha escuchado de este experimento de acá, que ya no sé por qué se quitó. No sé si alguien ha escuchado de este experimento de acá, ¿verdad? Pero ese experimento fue el primero que nos hizo ver, ¿verdad? De que la luz, pues, se puede comportar como partícula y como onda, ¿verdad? O sea, tiene ese comportamiento tanto de partícula como un comportamiento ondulatorio, ¿verdad? Es el experimento de la doble rendija que se escucha tanto en los foros de física, ¿no? También tenemos este experimento que para mí es uno de los experimentos más bonitos que se ha hecho, porque se hizo ya hace mucho tiempo, cuando no se tenía ningún avance, casi ningún avance en la física experimental y todos los experimentos eran muy, ¿cómo se les puede decir? Muy simples, ¿verdad? Y este experimento es el experimento de la balanza de Cavendish, que cuando Newton hace su ley de la gravitación universal, ustedes se recordarán que aparece una G. ¿Se recuerdan qué significa esa G en la ecuación de Newton? En eso de la gravitación universal. ¿Qué significa esta G? ¿Se recuerdan? Fuerza gravitatoria universal. La fuerza gravitatoria universal, eso es la ecuación, ¿verdad? De la fuerza gravitacional, pero cuando uno hace la ecuación de la fuerza gravitacional, aparece una G, ¿verdad? ¿Se No era recuerda qué constante significa? gravitacional. ¿Manda? No era constante Es gravitacional. la constante gravitacional, ¿verdad? Y esa constante gravitacional, pues, no se sabía su valor. Cuando Newton predice la ecuación, pues ni idea de cuál era el valor de esta constante, ¿verdad? Entonces, pues viene Cavendish y haciendo ahí una subbalanza bastante, bastante ingeniosa, pues logra dar con cómo se atraen dos objetos, que en este caso son estas masas que tenemos por acá, ¿verdad? Logra dar cómo se atraen utilizando un láser, logra ver cuánto torque tienen y de esa ecuación de torque logra despejar esta ecuación, este valor de la constante, ¿verdad? Y ese fue el primer valor que tuvimos para la constante y la primera vez que ya pudimos hallar, por ejemplo, ya que se tenía esta constante, pues ya se podía hallar qué fuerzas se hacían ciertos planetas, las masas de ciertos planetas, o sea, fue todo un gran logro haber hallado esta constante y se hizo ¿cómo? Pues con un experimento, ¿verdad? Tenemos este experimento también que a mí me gusta mucho por mi área de lo que me gusta, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado de ese experimento, el experimento de Stan Gerlach? Nadie. El experimento de Sten Gerlach. Según yo así se pronuncia, ¿verdad? No sé si estaré bien o estaré mal. Bueno, este experimento pues fue el primero que ustedes pues tal vez sabrán que existen partículas fundamentales que tienen spin, ¿verdad? El spin como tal, pues no tiene ningún un análogo clásico. No es como que yo les pueda decir, el spin es como que las partículas tengan tanto. No, en realidad el spin es una propiedad cuántica de las partículas, ¿verdad? Y no tiene como que una referencia en el mundo clásico que conocemos, ¿verdad? El spin, pues, es una propiedad que dota de un de una propiedad magnética a las partículas, ¿verdad? En este caso, pues una de las cosas más simples de ver, pues son los electrones, ¿verdad? Los electrones tienen un momento magnético, eso es el spin, ¿verdad? Es un momento magnético intrínseco que tienen algunas partículas. No todas las partículas tienen spin, ¿verdad?
Por ejemplo, el electrón tiene un spin que es de un medio, por eso es que logran ver acá de que los dos estados en el que pueden estar las partículas pues es más un medio y menos un medio, ¿verdad? Y pues es el experimento de Stenger-Lach donde se dejan pasar, en este caso, electrones por un campo gravitatorio que no es uniforme y pues las partículas debido a el spin que tienen pues ya deciden si irse para arriba o irse para abajo, ¿no? Con igual probabilidad, o sea hay 50% de probabilidad que se vayan hacia arriba, 50% de probabilidad que se vayan hacia abajo, y pues eso nos hizo entender de que no estábamos entendiendo bien a las partículas, ¿verdad? Nos faltaba ponerle ese punto final, que en realidad no es tan final porque ya luego se encuentra de que muchas partículas tienen otras propiedades como el color, como el sabor, bla, 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 ¿no? Pero sí nos faltaba entender que muchas de las partículas pues tienen esto que se llama spin, ¿verdad? Eh, Tenemos a mí lo más grande que se ha hecho en la era moderna, que es esto de que se hizo en el CERN, ¿verdad? Entre Ginebra, Suiza y Francia, si no estoy mal, o sea, es un experimento súper grande que está distribuido entre dos países, ¿verdad? ¿Alguien sabe a qué corresponde esta imagen que miramos acá? ¿Alguien sabe qué estamos viendo? ¿No? Pues estamos viendo aquí un diagrama de los muchos colisionadores de partículas que hay en el LHC, ¿verdad? En el Gran Colisionador de Hadrones. Esto de acá pues tiene un radio de kilómetros, ¿verdad? No crean que esto mide lo que mide esto está en un laboratorio, ¿no? Eso no, ¿verdad? Bueno, sí está en un laboratorio, pero es un inmenso laboratorio, ¿no? O sea, miren que este LHC dice aquí que tiene de diámetro, me imagino, ¿no? 27 kilómetros, ¿no? Y pues por acá se aceleran partículas. Un haz de partículas se lanza en una dirección, otro haz de partículas se lanza en otra dirección. Se aceleran a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ¿verdad? Se hacen colisionar y pues gracias a eso pues ya se han encontrado partículas que antes no sabíamos si existían o no, ¿verdad? Partículas que aparecían en la teoría del modelo estándar y que no sabíamos si esas partículas funcionaban o no, ¿verdad? Si esas partículas existían o no. Y gracias a este colisionador se ha podido encontrar, por ejemplo, la partícula que faltaba para completar, bueno, que sabemos que el modelo estándar no está completo, ¿verdad? Pero para completar hasta ese momento el modelo estándar que faltaba el bosón de Higgs, ¿verdad? El bosón de Higgs también llamado la partícula de Dios, ¿no? Y pues se encuentra acá haciendo colisionar hadrones, ¿no? De ahí sale el bosón de Higgs y pues por fin se pudo encontrar y se pudo validar una teoría, ¿no? Pero sí, por aquí pues se aceleran partículas y entre estos colisionadores que tenemos acá pues se toman los datos, ¿no? Una de las cosas más increíbles que ha hecho el humano en toda su trayectoria en la Tierra, ¿no? Yo creería que incluso está por encima de la vez que se fue a la Luna, ¿verdad? Creería yo. Porque esto en realidad fue una obra científica y artística, diría yo, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Quizás algún día nos podemos detener a platicar más de lo que hace en el colisionador de hadrones, ¿verdad? Espero que esta breve introducción les dé una idea de para qué sirve eh, la física experimental, ¿verdad? Y por qué es tan importante. Ahora pues ya tenemos otras áreas, ¿no? Ahora ya tenemos el área de la física computacional. Antes, ¿verdad? Pues teníamos principalmente el área de la física teórica, que era pues hacer pura teoría, ¿verdad? Que no nos importara ahí si funcionaba o no, pues había que proponer ahí cómo funcionaba. Obviamente uno pues parte de alguna observación de qué está pasando, ¿no? Pero ya puede desarrollar matemáticas sin la limitante de las observaciones, ¿no? Y la física experimental, que como les digo yo, pues es ese puente que nos conecta las teorías con el mundo real, ¿verdad? Ahora pues, gracias al desarrollo de la computación, pues ya tenemos esa área de física experimental, ¿verdad? Que si quieren ya luego les enseño algunas simulaciones que he hecho. Por ejemplo, podemos simular cómo se mueven los planetas a puro código ahí en Python. Yo en mi caso, pues, no uso utilizar mucho Python, ¿no? Pueden simular partículas de spin un medio, ¿verdad? En una red, por ejemplo, cómo se comportan. Todo eso, ¿no? Todo eso. O sea, se pueden hacer varias simulaciones y ver cómo se comportan ecuaciones en este caso, pues ecuaciones muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, las ecuaciones de campo de Einstein, pues tienen soluciones muy complicadas, ¿no? Que obviamente uno ya no se pone a hacer a papel y lápiz,
sino que se simulan en una computadora, ¿verdad? O sea, ahora hay nuevas áreas de la física, ¿no? Y más actual, pues esta área de la física computacional cuántica, ¿verdad? Que es una área todavía en desarrollo, pero ahí se van haciendo muchísimas más áreas de la física, ¿verdad? Ok, terminamos con este pequeño contexto de acá, que más que pequeño, pues fue bastante largo, ¿no? Y entramos a la parte seria, y aquí sí me perdonarán, ¿no? Pero vamos a entrar ya a lo que nos interesa, ¿verdad? Vamos a entrar ya a ver un poco de teoría. Antes de pasar a la teoría, no sé si alguien tiene un comentario, pregunta, no sé, reclamos, lo que quieran, no sé. Alguien quisiera preguntar algo o agregar algo antes de pasar ya a la teoría de la clase. Si no, pues podemos empezar. Ustedes deciden. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok, bueno. Entonces hablemos acerca de teoría y de lo primero que tenemos que hablar. Aquí nuestro tema 2.1, de lo primero que vamos a hablar el día de hoy son de lo que es el error absoluto. Recordemos lo que dijimos, ¿no? Cuando uno toma datos, ¿será que uno cuando toma datos siempre va a tener errores? ¿Será que eso pasa cuando uno toma algún dato? Cuando uno mide cualquier cantidad, ¿será que siempre va a tener errores? ¿Les parece lógico eso? ¿O será que puede haber casos donde no tengamos errores? Voy a empezar a preguntar por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, tenemos 13 personas, miren. Yo me había quedado que éramos pocos. Vamos a ver. Aquí me aparece Celeste. Ok, Celeste, ¿qué te parece la pregunta? ¿Será que cuando uno toma mediciones siempre tiene errores? ¿O será que hay casos donde uno puede tomar una medición, donde uno puede medir algo y no le va a aparecer ningún error? ¿Qué piensas tú? Celeste, Celeste, Celeste a la 1, Celeste a las 2, Celeste a las 3. Uy, pues al parecer no está, ¿verdad? Vamos a preguntarle a... Vamos a ver, vamos a tomar aquí a alguien al azar. Brian. Brian, ¿verdad? ¿Qué te parece la pregunta? ¿Será que siempre vamos a tener errores en una medición? ¿O será que no? Bien, yo creo que sí va a haber errores al tomar Siempre, ¿verdad? valores. Fue justamente lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Y por eso es importante que empecemos viendo errores, ¿verdad? Porque cuando uno haga una medición, si ustedes quieren medir, por ejemplo, alguna vez alguna altura, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, saben de que miden uno y tanto, ¿verdad? En mi caso, mido, por ejemplo, 1,60 y tanto, por ejemplo, ¿no? Imagínense que mido yo 1,63, por ejemplo, ¿no? Obviamente, de esto que yo me medí, pues hay un error, ¿no? Puede ser que yo mida un poquito más o un poquito menos, ¿verdad? Entonces, siempre que hablemos de física experimental, siempre vamos a tener que ir a los errores, ¿verdad? Y los primeros errores que nos va a tocar ver va a ser el error absoluto, que quizás alguno de ustedes ya lo habrá visto en el colegio, en la escuela, ¿verdad? Y los que no, pues no se preocupen que lo miramos hoy por aquí, ¿verdad? El error absoluto y el error relativo. Ok, entonces cuando realizamos mediciones, pues sabemos de que estas mediciones no son totalmente exactas, ¿verdad? Pero es importante estimar, es importante estimar cuánto podrían desviarse, cuánto podrían desviarse o alejarse, podríamos decir también, ¿verdad? Cuánto podrían desviarse nuestros resultados, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer su experimento, cuando uno quiere hacer su experimento, ¿verdad? Pues es importante saber cuánto pueden alejarse nuestros resultados, nuestros datos tomados, nuestros resultados, ¿verdad? Del valor esperado. Porque uno cuando hace un experimento, pues necesita un valor esperado en muchos casos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hoy los pongo, que se puede hacer, ¿verdad? Quizás algún día podemos hacerlo. Ahí sería de platicarlo, ¿verdad? Yo les puedo poner un experimento ahí para que ustedes calculen el valor de la gravedad, ¿no? Y pues el valor esperado de la gravedad sería de que aproximadamente les quede, pues 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Y puede ser tal vez que en su medición, ¿verdad? Este de acá sería el valor real, ¿verdad? O el valor esperado, mejor dicho, ¿no? El valor esperado. El valor que deberíamos
esperar obtener al hacer un experimento que determine la gravedad, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, en su medición 1, que le vamos a poner así x1, ¿verdad? Les aparece, por ejemplo, que la gravedad vale 10.02 metros sobre segundo cuadrado. Pues no estaría tan mal, ¿verdad? De 9.81 a 10.02, pues tampoco así que estemos tan terribles, ¿verdad? Entonces, aquí podemos utilizar, por ejemplo, el error absoluto. Que el error absoluto, pues se escribe así, ¿no? Ponemos aquí el error absoluto. Se define de la siguiente manera, ¿verdad? Se le pone también así en los libros, ¿verdad? Se le conoce así como delta de x, que el delta me imagino ya lo conocerán, ¿verdad? Y se define de la siguiente manera. Se define de la siguiente manera, ¿verdad? El valor absoluto de nuestro valor medido, que en este caso sería nuestra primera medición, ¿verdad? Esta que hicimos en el laboratorio, el que hicimos en el experimento, ¿verdad? Y le restamos lo que esperamos del valor real, ¿verdad? Del valor esperado. Del valor esperado, del valor teórico también se le puede llamar, ¿verdad? Valor esperado, valor teórico, valor real. Depende del libro, ¿no? Depende del libro. En este caso, nuestro error absoluto sería, ¿no? Lo voy a poner solo así. Para nuestro caso, ¿no? Para nuestro caso, el error absoluto, ¿qué sería? Pues sería el valor medido. Nosotros pues medimos 10.02 y eso pues habría que restarle el valor esperado, ¿no? Que sería 9.81, ¿verdad? Aquí no pongo las unidades, pero ustedes saben de que las unidades las vamos a poner al final, ¿no? ¿Cuánto da esto? Pues obviamente esto se hace fácil aquí en la calculadora, ¿no? Si yo resto estas dos cantidades, pues esto nos da de que tenemos un error absoluto, o sea, el valor que tomamos nosotros se desvió, se alejó un 0.22 metros sobre segundos del valor esperado, ¿verdad? O sea que nuestro error, si se dan cuenta, será que este es un error grande, pues en realidad para lo que estamos midiendo, pues no tanto, ¿verdad? No es un error tan catastrófico. Para eso nos sirve el error absoluto, ¿verdad? Para saber qué tan bien estamos tomando las mediciones, para saber qué tanto se están desviando nuestros valores tomados del valor esperado, ¿verdad? Y si se dan cuenta es hacer una simple resta. Lo que quiero que también nos demos cuenta es de que tenemos aquí una operación muy importante, que es el valor absoluto, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es la función de estas dos barritas que se llaman valor absoluto? ¿Alguien? ¿O pregunto? Indicarnos la magnitud de lo que estemos sacando y no tanto, por ejemplo, su dirección y ese tipo de cosas. Pues eso me gusta, ¿verdad? Eso me gusta porque al final la magnitud siempre es un valor positivo, ¿verdad? Y lo que me dijiste tú es como que un salto de nivel, ¿verdad? En realidad tienes toda la razón del mundo. Esto nos da la magnitud del error, lo que tú dices, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo podemos simplificar más y decir de que el valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto, que es esto de acá, ¿verdad? Son las dos barritas estas, ¿verdad? Nos indican, nos indican que el valor final es positivo siempre. Por ejemplo, si ustedes aquí hacen la resta y les sale un número negativo, el valor absoluto dice que hay que convertirlo en positivo. O sea, si por ejemplo de esta resta nos hubiera salido menos 0.21, como hay valor absoluto, lo ponemos positivo siempre, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el valor absoluto. Entonces el error absoluto nada más es restar el valor medido menos el valor esperado y tenemos ya lo que queremos, ¿verdad? Tenemos ya lo que queremos. ¿Algún ejemplo más que podemos hacer, no? ¿Algún ejemplo que podemos obtener en el laboratorio? Por ejemplo, aquí pongamos un ejemplo de esto, que ya hicimos uno, ¿verdad? Y recordemos que esta es la ecuación que nos va a importar. Voy a poner aquí sufragada, ¿no? Este es el valor que nos va a importar, ¿verdad? La, la formulita del error absoluto, ¿verdad? Un ejemplo que nos podíamos encontrar en el laboratorio, que no sé cuántos de ustedes quieren ser físicos, ¿verdad? Pero si se deciden a estudiar física, pues todos los semestres van a tener que hacer un laboratorio, ¿verdad?
Entonces, algunos ejemplos que podrían obtener ustedes de tomando datos en el laboratorio puede ser, ¿no? De que midan, por ejemplo, que su experimento sea medir alguna longitud, ¿no? Alguna longitud de una mesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Se mide la longitud de una mesa, ¿no? Se mide la longitud de una mesa. Ahí está, ¿verdad? En donde el fabricante, o sea, el que creó la mesa, ¿verdad? El fabricante dice que eso es algo que dicen siempre, ¿verdad? El fabricante siempre dice cuánto miden sus cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si van a comprar ustedes una tele, pues el fabricante dice cuántas pulgadas es esa tele, ¿no? O sea, hay un valor esperado, ¿no? Entonces, en este caso, el fabricante dice que la mesa, vamos a ver si mide la longitud de la mesa, donde el fabricante dice que esta mide, o sea, la mesa, ¿verdad? Esta mide 2 metros. 2 metros, ¿verdad? O sea, 2 metros exactos. El fabricante creó la mesa para que midiera 2 metros exactos, ¿verdad? Es el valor esperado, ¿no? El que nos da el fabricante. Es el valor esperado, ¿verdad? El que nos da el fabricante. Y por otra parte, pues ustedes como están en el laboratorio, pues les dio curiosidad, ¿no? Y también se pusieron a medir la mesa ahí con un metro, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes tenían un metro por ahí, midieron la mesa y les dio de que el valor medido en el laboratorio fue de 2.02 metros. O sea, hay por ahí una pequeña diferencia, ¿verdad? Porque el valor que se midió en el laboratorio fue un poquito mayor, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hallar el error absoluto. Hallar el error absoluto. ¿Alguien me ayuda por ahí? Les doy un momento. ¿Cómo sacamos acá el error absoluto? ¿Alguien que nos ayude por ahí? Recuérdese que es restar el valor medido menos el valor esperado, ¿verdad? ¿Cuánto nos daría esa resta? Y por ende, ¿cuánto sería el valor absoluto, verdad? Ideas, ideas. A 0.02 metros de 0.02 metros, ¿verdad? Muchas gracias. Porque el valor medido, pues fue este que tomamos en el laboratorio, ¿no? 0.02. Y el valor que esperábamos medir, porque este es el valor que daba el fabricante, ¿verdad? El valor que estábamos esperando medir era de 2 metros, ¿no? Si se hace esta resta, pues justamente como nos dice nuestro compañero, nos da 0.02 metros, ¿verdad? Entonces, este fue el error. ¿Es un error grande? ¿Les parece que sea un error grande para nuestra medida? ¿O será que es un error válido, se puede decir, un error que tampoco da mucho problema? ¿Qué piensan? Yo digo que es un error válido. Es un error válido, ¿no? O sea, tomamos un buen dato. Si tenemos un error de 0.02, o sea, son órdenes de magnitud así bastante bajos, ¿verdad? 0.02, pues podemos estar tranquilos, ¿no? Pues lo que estábamos midiendo es algo bastante grande comparado con el error, ¿verdad? Si estuviéramos midiendo, por ejemplo, algo de 0.01 centímetros, pues obviamente este error estaría totalmente mal, ¿verdad? Porque si estamos midiendo algo pequeño, entonces este error se convertiría automáticamente en un error grande, ¿verdad? Porque lo que estamos midiendo es algo pequeño. Sin embargo, pues aquí estamos midiendo algo de 2 metros, ¿verdad? Entonces, pues no hay mucho problema ahí con que el error tenga esa magnitud, ¿verdad? Tenemos un buen error. Ok, esto es el error absoluto. Espero les haya quedado claro, ¿verdad? Porque ahora pasamos al error relativo. No sin antes preguntar si alguien tiene aquí alguna duda, preguntas, comentarios, ¿verdad? Acerca de este tema del error absoluto. Si alguien tiene alguna duda, pues los puedo escuchar ahí y les respondo con todo el gusto del mundo. Y si no, pues podemos seguir, ¿verdad? Usted me dice. Ok, pues creo que no, ¿verdad? Creo que no. O son muy pilas o yo no me voy a entender. Creo que es más la primera, ¿no? Creo que es más la primera que son muy pilas. Entonces, ok, vimos el error absoluto, nos toca ver el error relativo, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora de que, por otra parte, existe el error relativo. El error relativo, ¿no? Ahí está. Un error relativo, ¿no? Aquí ya vimos el error absoluto. Ahora nos toca ver el error relativo, ¿verdad?
¿Qué es esto del error relativo? Pues el error relativo es la razón. ¿Qué significa esto de razón, verdad? Pues es la división, ¿no? Es la división ahí. Entre el error absoluto, el que acabamos de ver, ¿no? El error absoluto que acabamos de ver acá. Este de aquí, ¿verdad? El error entre el error absoluto. El error absoluto. Y el valor. Y el valor. ¿Cómo fue que le pusimos a este? Y el valor esperado. O el valor real, ¿verdad? Ay, perdón. Y el valor esperado. O sea, el que nos da el fabricante o el que esperamos nosotros. O el que esperamos nosotros medir, ¿verdad? Entonces, por otra parte, existe este error que le damos relativo. Que el error relativo. Que este ya tiene signo. Este se escribe algo así, ¿verdad? Error relativo. Y en los libros, pues por lo general se le suele denotar con una letra epsilon, así, ¿verdad? De error, que es una letra así, ¿verdad? Es una letra así de error. Y el error relativo, pues se define como el error absoluto, el que acabamos de ver, ¿no? El error absoluto dividido el valor esperado, la medición del valor esperado, ¿no? Esta es la ecuación para nuestro error relativo. Ahí está, ¿verdad? Esta es nuestra ecuación para el error relativo. Y podemos hacer algún ejemplo para entender qué significa esto, ¿verdad? No sin antes decir de que también podemos dar el error porcentual, ¿verdad? Que se pone así en muchos libros. El error porcentual, que es lo mismo que este error, pero darlo en porcentaje. Y para darlo en porcentaje, pues tenemos que multiplicar por 100. Hacemos lo que es el error relativo. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, pero ahora lo multiplicamos por 100. Y ya nos sale en porcentaje, ¿no? Ya nos sale el valor en porcentaje. O sea, también lo podemos dar en porcentaje, es lo que quiero decir, ¿verdad? Quizás ahorita no se entienda mucho para qué nos serviría darlo en forma de porcentaje, pero espero ya ahorita que veamos el ejemplo se logre entender de mejor manera, ¿verdad? Ok, veamos entonces algún ejemplo de esto y pongamos por ejemplo acá, ¿verdad? Hallar. Vamos a poner aquí ejemplo. Ejemplo. Hallar el error. Voy a subir aquí por si alguien está copiando por ahí. Ah, no, ahí está. Hallar el error relativo para el problema de la mesa, el problema que hicimos anteriormente, ¿no? El problema de la mesa. Vamos a hallar entonces ahora el error relativo para este problema de la mesa que acabamos de encontrar, ¿verdad? Que fue una mesa que esperábamos que valiera, que su longitud fuera de 2 metros. Sin embargo, nosotros tomamos un valor que fue de 2.02, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería aquí nuestro error? Pues entonces el error relativo, que es epsilon, sería nada más y nada menos que el error absoluto, que ya lo sacamos, ¿verdad? Para la mesa, ¿alguien se recuerda cuál era el error absoluto de la mesa? Ya lo habíamos sacado, ¿verdad? 0.02 metros. 0.02. Muy bien. ¿Y cuál era el valor esperado? 2 metros. 2 metros, ¿verdad? Era lo que esperábamos nosotros medir, lo que decía el fabricante que medía esa mesa, ¿verdad? Y pues esto ¿cuánto es? Esto es 0.02 dividido 2, pues nos da un error relativo de 0.01. Que este 0.01, si queremos, lo podemos multiplicar por 100, ¿verdad? Para dar el error absoluto porcentual, que esto ya nos dice más. Ahorita vamos a entender por qué esto ya nos dice más, ¿verdad? Porque si multiplicamos 0.01 por 100, esto nos da un 1%. ¿Qué significa este error absoluto, verdad? Porque esto nos da un 1%. Esto significa de que el error tiene un valor de 1% comparado con la cantidad
medida. Es decir, de que al final, pues este error no es tan grande, ¿verdad? Es un error del 1%. O sea, no es un error garrafal, ¿verdad? Imagínense que nos hubiera quedado aquí un error del 50%. O sea, hay un 50% de error en la medida comparado con la cantidad medida. Pues ahí sí estaríamos deberíamos estar muy asustados, ¿no? Si nos sale un error de esa magnitud. Puede ser de que algo en el laboratorio no está funcionando. Puede ser de que nosotros estamos tomando mal los datos, ¿verdad? Pueden ser muchas cosas. Pero sí, ¿verdad? Este error nos sirve para saber qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Este primero nos da un valor absoluto de cuánto se está desviando del valor real nuestra medición, ¿verdad? Si nos damos cuenta aquí, se desvió pues 0.02 metros. Sin embargo, esto no lo sabemos si es grande o si es pequeño, comparado con lo que estamos midiendo, ¿verdad? Lo que nos dice si el error es grande o pequeño es este nuevo error, el error relativo, ¿verdad? El error relativo nos dice qué tan grande o qué tan pequeño es el error. Y pues es una fórmula sencilla relativamente, ¿verdad? Es agarrar lo que es el error absoluto que ya aprendimos a sacarlo y dividirlo entre el error, entre el valor esperado, ¿verdad? Entre el valor esperado o la medición esperada, ¿verdad? Que esa pues son datos que ya sabemos en el laboratorio. Ya sea que nos lo dé una ecuación, ya sea que nos la dé el fabricante, ¿verdad? El valor esperado siempre va a ser un dato con el que podemos trabajar, ¿verdad? A menos que estemos trabajando con una teoría totalmente nueva y no sepamos qué es lo que queremos encontrar, qué valor es el que esperamos, ¿verdad? Pero esos ya son otros casos muy poco usuales, ¿no? Ok. ¿Dudas con esto hasta el momento? Profe, Dígame, sí. es una pregunta que dijeron del valor, del error absoluto en el chat, Ajá. de que si, de qué pasaría si hubiera un error grande y cómo se soluciona. Pues depende, fíjate. Depende porque y esto es algo que quería hablar en la parte de la filosofía de estas mediciones, ¿verdad? Porque también tiene una parte muy filosófica todas estas mediciones. Lo pensaba hablar por ahí, ¿verdad? De qué significa que tengamos un error grande. Y pues eso no es que signifique algo como tal, sino que puede significar demasiadas cosas, como les decía, ¿no? Si tenemos un error grande, puede significar de que nuestros instrumentos pueden estar mal calibrados, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser una opción de que el error sea grande, ¿verdad? De que nuestros instrumentos de medición no estén bien calibrados. Puede pasar de que la persona que está tomando los datos los esté tomando mal, o para mí el caso más catastrófico que ha pasado, por ejemplo en cuántica ha pasado, ¿verdad? De que la teoría esté mal. Por ejemplo, si yo tomo datos de, ¿qué les puedo decir? En mis ecuaciones, en mis ecuaciones a mí me parece algo, ¿no? En mis ecuaciones me parece a mí que tiene que dar 3. En las ecuaciones, por ejemplo, eso dice, ¿no? Y en el experimento me da que da 100 y ya se hizo el experimento 10.000 veces y una y otra vez y ya lo hicieron en varios países y varios comités científicos y ya se comprobó millones de veces y siempre da lo mismo. El valor teórico, por ejemplo, da 3 y el valor que nosotros tomamos da 100, por ejemplo, ¿verdad? Hay un gran margen de error. Entre 3 y 100 hay un gran margen de error. Y lo peor que puede pasar es de que la teoría esté mal. Que ya ha pasado con muchas teorías, ¿no? Por ejemplo, sabemos de que la cuántica tiene problemas. ¿Por qué? Por esto mismo, ¿no? Porque cuando se toman mediciones, pues hay errores, ¿verdad? No en todos los casos. No crean de que la cuántica es una teoría que esté mal para todos los casos. Son casos cuando ya le trata de meter uno los efectos de la gravedad a la teoría y los efectos de velocidad relativista, o sea, cuando las partículas ya se mueven a velocidades cercanas de la luz, pues la teoría cuántica, la normalita, ¿verdad? La que uno ve en el colegio, no mentira, la que uno ve en la universidad, la teoría cuántica normal, si ustedes pues estudian física, pues ya lo verán, pues deja de funcionar hasta cierto punto, ¿verdad? En algunos aspectos. ¿Por qué lo sabemos? Justamente por esto que nos preguntan acá en el chat, ¿verdad? ¿Qué pasaría si un error fuera grande? Pues como les digo, puede ser error del que está midiendo, puede ser error en los aparatos, o lo peor, pues puede ser que la teoría esté mal formulada. Y hay que reformular nuevamente la teoría, ¿verdad? ¿Y cómo se soluciona? Pues justamente eso, ¿no? Si es problema de la teoría, pues les toca a los físicos teóricos ponerse ahí la 10 y sacar ahí una nueva teoría que tal vez sí pueda funcionar, ¿verdad?
Eso en caso que la teoría esté mal. En caso de que los instrumentos estén mal, pues lo que se hace obviamente es calibrarlos, ¿no? Para que estén bien. Y si la persona es la que está tomando mal los datos, pues lo que toca pues es despedirlo, ¿no? No, mentira, lo que toca es enseñarle cómo tomar bien los datos, ¿verdad? Pero sí, o sea, hay muchas situaciones y cuando ustedes estén en un laboratorio, espero que quizás de aquí salga alguien que quiera ir a estudiar física, ¿no? Pues cuando uno va a un laboratorio, créanme que todo lo que puede pasar mal, pues pasa mal, ¿verdad? Entonces, pues uno tiene que estar muy acostumbrado a que en el laboratorio, pues se va a aprender bastante y pues en algunos casos, por ejemplo, yo en el último laboratorio que hice, pues me llevé como 3 horas tomando datos porque me di cuenta que los datos los estaba tomando mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se soluciona? Pues obviamente volviendo a tomar datos, ¿verdad? En este caso. Sí, no sé si con eso respondo a la duda, pero muchas gracias por hacerla, ¿verdad? Creo que es una muy buena pregunta. Ok, no sé si alguien tiene alguna otra duda antes de entrar a nuestro nuevo tema. ¿O todo bien? ¿Todo correcto? Ustedes me dicen. Si no, pasamos ya a lo siguiente. Que miren, somos 16. Ah, gracias. Creo que ese gracias es de que sí respondí a la duda. Y si no la respondí, pues igual me pueden comentar, ¿verdad? Ok, sigamos, ¿verdad? Sigamos con nuestro nuevo tema y es la precisión. Algo muy importante cuando ustedes vayan a un laboratorio y algo que se van a topar, siempre, ¿verdad? Es la precisión de los instrumentos de medición. De los instrumentos de medición. Obviamente, si uno quiere medir cualquier cosa, ¿no? Si uno quiere medir una longitud, si uno quiere medir un tiempo, si uno quiere medir una temperatura, lo que quiera uno medir, pues uno lo mide con algún instrumento, ¿no? Por ejemplo, para medir temperatura, uno puede medir con un termómetro. Para medir distancias, uno puede medir con un metro, ¿verdad? Para medir tiempos, uno puede medir con un cronómetro. O sea, siempre uno necesita un instrumento de medición, ¿verdad? Y como bien hablábamos al principio, pues intrínsecamente los instrumentos de medición ya tienen un error, ¿verdad? Ninguno es exacto. Por mucho de que sea el mejor instrumento del mundo, siempre va a tener un error por más minúsculo que sea, por más microscópico que sea, ¿verdad? Por más nanoscópico que sea, pues siempre va a tener un error ese instrumento de medición. Y a nosotros como físicos, a nosotros que nos interesa hacer física, pues vamos a tener que tomar en cuenta ese error, ¿verdad? Ese error que tiene el instrumento de medición. Entonces, vamos a decir lo siguiente. La precisión de un instrumento, la precisión de un instrumento es el valor mínimo, el más pequeño, ¿verdad? Es el valor mínimo que puede distinguir, que puede distinguir confiabilidad. O sea, es el mínimo valor confiable que podemos tener en un objeto, en un instrumento de medición, ¿verdad? Que puede distinguir confiabilidad. Confiabilidad. Ahí está, ¿verdad? Porque ustedes, por ejemplo, pueden tener una regla, ¿verdad? Imagínense esas reglas que ustedes tienen ahí para llevar al colegio, ¿no? Esas reglas que tienen ahí, que están separadas cada centímetro y cada milímetro, ¿verdad? Aquí también pues tiene otras linitas pequeñitas, ¿no? Algo así, ¿verdad? Pero no podemos decir de que esta regla, no podemos decir que esta regla es confiable, es lo que hablamos aquí de distinguir la confiabilidad, ¿no? No podemos decir de que esta regla es confiable para medir células, por ejemplo, ¿verdad? ¿Será que puedo medir una célula con una regla? Voy a preguntar eso. Vamos a ver. Ahora le vamos a preguntar al último, a Octavio Roblero. ¿Será que podemos medir células con una regla? ¿Te parecería lógico hacer eso? No, No, ¿por qué no?
Porque las reglas no tienen número de medición que se utiliza para medir las células. Pues muy bien, ¿verdad? Justamente eso es lo que necesitamos por acá, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces sí, ¿verdad? La precisión de los instrumentos de medición es ese valor mínimo que puede medir, obviamente. La precisión que tiene una regla no es muy grande como para medir células, ¿verdad? Podrá servir para medir que uno se pueda medir, por ejemplo, cuánto mide una línea, por ejemplo, pues puede ser, ¿verdad? Pero para medir cosas pequeñas, pues obviamente se necesitan otros objetos de medición más precisos, ¿verdad? Entonces, todos los instrumentos de medición tienen alguna predicción que podemos distinguir nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Una regla, una regla convencional, la que ustedes conocen ahí, que llegan a la escuela, ¿verdad? Una regla está graduada en milímetros. Está graduada en milímetros, que son estas linitas chiquitas que hay entre los centímetros, ¿verdad? Y tiene una precisión de más menos, o sea, puede ser que la medición sea un poquito más o un poquito menos, ¿verdad? De más menos 0.5 milímetros, ¿verdad? Esa es la predicción con la que uno puede medir una regla. Más abajo de esta escala de milímetros, pues estaría un poco complicado medir, ¿verdad? Porque la regla, pues ya no puede medir más allá de los milímetros, ¿verdad? Ya luego se va a entender por qué, cómo es, ¿verdad? Cómo es de que sacamos estos 0.5 milímetros. Pero por el momento quiero que sepan de que eso es como que lo mínimo que podríamos medir tal vez en una regla, ¿verdad? Estos 0.5, que ni siquiera es un milímetro, ¿verdad? Es 0.5. O sea, el nivel de confiabilidad mínimo. El nivel de confiabilidad mínimo para una regla, pues es este de acá. Esto es lo mínimo que le podemos confiar a una regla, ¿verdad? Algo más pequeño, pues ya no se lo podemos confiar. Ya no hay la confiabilidad de confiarle alguna medida más pequeña que esta a una regla, ¿verdad? Esta es la confiabilidad mínima. Ya luego vamos a sacar, vamos a aprender cómo sacar estas confiabilidades, ¿no? Pero espero que se entienda la idea de que esta es lo último, lo más confiable que podemos medir, ¿verdad? Más abajo de eso, pues ya no es tan confiable medir como una regla. Ya es mejor ir buscando algún vernier, por ejemplo, ¿verdad? Que logra medir muchísimo más, con muchísima más precisión. Entonces la confiabilidad mínima de la regla es esa de ahí, ¿verdad? Es lo menos que nos podemos fiar nosotros, ¿verdad? Otra cosa, por ejemplo, un cronómetro, ¿verdad? Un cronómetro digital, pues también le podemos sacar su predicción y todo eso de ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se saca la predicción de algún instrumento de medición, verdad? Vamos a poner aquí una regla para sacar la precisión de algún instrumento de medición. La precisión de un instrumento, vamos a poner por acá, ¿verdad? La precisión de un instrumento de medición, la precisión de un instrumento de medición se considera o se encuentra, ¿verdad? Se considera como la mitad de la menor división eh, visible en la escala del instrumento. Ahí está, ¿verdad? Así es como se encuentra. Así es como se encuentra la precisión de algún instrumento, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que me diga, ¿cuál es la precisión mínima? ¿Cuál es la precisión mínima? Que es lo que nos dice aquí, ¿verdad? La precisión de un instrumento de medición. Ahí toda fea mi letra, ¿no? La precisión de un instrumento de medición se considera como la mitad. O sea, hay que partir a la mitad la menor división visible en la escala del instrumento, ¿verdad? Para una regla, ¿cuál es lo mínimo? La mínima división visible en una regla. ¿Qué es lo mínimo que se puede medir en una regla? ¿Alguien?
¿Qué es lo mínimo que se mide en una regla? La cantidad 30 mínima. centímetros. ¿Manda? 30 centímetros. Eso es el total, ¿verdad? El total que se mide en una regla. Pero lo mínimo, lo mínimo que se puede divisar en la escala de la regla es esas pequeñitas cosas que tenemos por ahí que son de 1 milímetro, ¿verdad? Eso es lo mínimo que se puede medir en una regla, 1 milímetro. Si ustedes se ponen a ver ahí en su reglita, pues van a ver que hay separaciones de 1 milímetro, que son las más pequeñas que hay, ¿verdad? Entonces uno como precisión toma lo mínimo que se puede medir con ese instrumento y se divide entre dos. Por eso es de que aquí nos sale 0.5 milímetros, ¿verdad? Porque al dividir este milímetro entre dos, que es lo que nos dice la regla, ¿verdad? Para sacar cuál es la precisión del instrumento, pues se agarra lo mínimo que puede medir ese instrumento y se divide entre dos y pues ya nos sale la precisión de ese instrumento de medición, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo por acá? ¿Se entiende esto de aquí? ¿No se entiende? Sí, Sí, profe. Sí, ok. Bueno, igual vamos a ver más ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pues tal vez habrán ido a comprar pollo o lo que sea, ¿no? Y obviamente pues la señora del pollo o de las verduras o el señor o la señora o de lo que sea que necesite medir, ¿verdad? Utiliza una pesa, ¿no? Y por lo general ya los más modernos, ¿verdad? Pues ya utilizan pesas más especializadas, por ejemplo una balanza digital, ¿verdad? Una balanza digital marca como valor mínimo. Ustedes tal vez habrán visto una balanza digital ya, ¿no? Y saben ahí que mínimo, y el valor mínimo que marca una balanza digital por lo general suele ser 0.01 gramos, ¿verdad? Lo mínimo que logra alcanzar la mínima medición de una balanza digital, ¿verdad? Entonces, podemos hallar fácilmente la precisión de esa balanza, ¿verdad? Entonces, la precisión de esta balanza es, y no sé si alguien me quiere ayudar por ahí. Bueno, yo voy a preguntar ya. Aquí para que todos andemos despiertos hoy, ¿verdad? No solo a mí me tocó despertarme en la mañana, sino que también a ustedes. Entonces aquí para que paguemos todos, vamos a preguntarle a Carlos Narciso. Carlos Narciso, ¿cuál sería entonces la precisión de esta balanza? A ver, ya que vimos la regla, ¿no? Ya que vimos la regla, ¿cuál sería la precisión? O no sé si tienes calculadora por ahí. Si no la tienes, pues solo dime la idea, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la predicción de esa balanza de ahí? ¿Ideas? Tal vez 0.005 gramos, Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Esa es la división. ¿Y por qué te dio eso? porque puse a la mitad 0.01 gramos y Pues muy hasta bien, ahí ajá, llego. lo pusiste a la mitad, muy bien, ¿verdad? Que es justamente lo que nos dice la regla. Para sacar la precisión, uno se fija, como se fijó, como se fijaron por acá, ¿verdad? De que lo mínimo que podemos medir, la mínima fiabilidad que podemos tener en la predicción, pues es esta de acá, ¿verdad? Entonces, pues la predicción de ese instrumento es la mitad de esto, la mitad de 0.01, que se puede traducir como 5 por 10 a la menos 3 gramos, ¿verdad? O sea, es una predicción bastante pequeñita, ¿no? Porque este 10 a la menos 3 nos agrega ceros para acá, ¿verdad? Como ustedes ya habrán podido ver en su cursito de física. Me imagino que ya lo vieron, ¿no? Lo de notación científica. Entonces sí, tal y como nos dicen por acá, pues esa sería la predicción, ¿verdad? Una predicción demasiado pequeño, que sale acá de dividir a la mitad este 0.01 gramos, ¿verdad? Muy bien. Ok. Por lo general así es como se dice en los libros, que hay que sacar la predicción. Pero en la vida real, en el laboratorio, ¿verdad? En el laboratorio, por lo general, por lo general, en los manuales, manuales de los instrumentos, en los manuales de los instrumentos, ya vienen escritos eh, la precisión, la precisión
de dicho instrumento. O sea que en la mayoría de casos uno no se tiene que preocupar por hacer esto. Porque cuando uno está en el laboratorio, y por ejemplo les puedo enseñar un poco de eso. Creo que tengo del último laboratorio que hice, creo que me descargué los manuales. Ah, no, los borré. Los borré. Ah, no, aquí tengo uno, creo yo. Aquí tengo uno. Cuando ustedes se van a, a los manuales de los objetos que utilizaron, ¿no? Ay, no ahora. Ah, ya iba. Pues uno pues ya busca por acá, bla, 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 jiji, jaja. Y pues ya busca por acá en la descripción técnica de los datos, pues ya busca por ahí cuál es el error del objeto. Y pues ya no tiene que estar haciendo todas esas cosas engorrosas uno que hace de andar buscando, que andar dividiendo entre de dos y andar viendo cuál es lo mínimo que se puede medir para eso dividirlo entre de dos, ¿no? Sino que ya solo uno se da la hoja de datos y de ahí saca la precisión de dicho instrumento que da, que da la persona o la fábrica o quien sea que lo inventó, ¿verdad? Y esa es la que se usa. Por ejemplo, si nosotros compramos un vernier y nos vamos al manual y el que inventó el vernier dice que la predicción es de 0.001 metro, por ejemplo, pues esa es la que utilizamos, ¿no? Ya no hay que quebrarnos mucho la cabeza. Esa es la que utilizamos, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos, ustedes lo que van a ir a hacer, pues es ir a buscar el manual y ya del manual uno saca el dato de esta precisión de nuestro instrumento, ¿verdad? Ok, ¿todo bien por acá? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces vamos a seguir haciendo algunos ejemplos por acá para que ustedes puedan ver cómo se hace esto en el laboratorio, ¿verdad? Entonces ustedes pueden imaginarse por acá ¿verdad? De que miden una varilla. Entonces, se mide una varilla. Que eso es algo bastante común, ¿no? Medir alguna cosa para usarla como referencia en algún experimento o algo así, ¿verdad? Entonces, les aseguro que si ustedes llegan a ser físicos experimentales algún día, pues se van a tener que topar con muchas mediciones así de estas, ¿verdad? Se mide una varilla como una regla milimetrada. Como una regla milimetrada. Como una regla milimetrada. Y se obtiene 12.3 centímetros. Eso fue lo que midieron ustedes, ¿verdad? Midieron una varilla con su reglita y se obtuvo un valor de 12.3 centímetros, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es el valor correcto con su error? El valor correcto con su error, ¿verdad? Pues está más sencillo de lo que parece. ¿Por qué? Una regla milimetrada es las reglas que ustedes utilizan ahí para el colegio, ¿no? Entonces imagínense ustedes de que tienen una varita por ahí, una varilla, la miden y el resultado de la varilla pues les da 12.3. Pero esto tiene un error, ¿verdad? Y este error viene de que lo midieron con esta regla milimetrada. Entonces hay que hallar ese error, ¿verdad? Pero ese error ya lo sabemos, porque ya vimos que la precisión que tiene una regla milimetrada es de 0.5 milímetros. O sea, esa es la mínima confiabilidad, ¿no? O sea que aquí hay que poner un error de más menos la precisión del instrumento, ¿verdad? ¿Qué nos dice este más menos? Puede ser de que el valor esté 0.5 milímetros por arriba o 0.5 milímetros por abajo, ¿verdad? Por abajo, ¿verdad? Entonces puede ser una de ambas, ¿verdad? Puede ser de que el error esté 0.5 hacia arriba, porque obviamente la regla no es tan precisa, ¿verdad? Por eso es de que sale este error, porque la regla no es tan precisa, ¿verdad? Puede ser de que el error sea 0.5 hacia arriba o 0.5 hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la regla tiene esta imprecisión de acá, ¿verdad? Tiene esta imprecisión de acá que fue justamente la que hallamos. Entonces así se daría la medida, ¿verdad? Ustedes tendrían que decir de que su medida para la regla, que midieron con la regla de la varilla fue de 12.3, pero puede ser de que este valor esté 0.5 por arriba, o puede ser este menos significa que pueda estar 0.5 por abajo, ¿verdad? ¿Se entiende lo que digo por acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien, no? ¿Sí?
¿No se entiende? ¿Sí se entiende? ¿O no me escuchan? ¿Sí todo bien? Sí. Ok, bueno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo mido un lápiz? Un lápiz, ¿verdad? Vamos a medir un lápiz, por ejemplo, ¿no? Medimos un lápiz con otra vez una regla milimetrada, ¿no? Con una regla. Y este da de resultado, ¿qué puede ser? 11 centímetros, 11.2 centímetros, por ejemplo, ¿verdad? 11.2 centímetros, por ejemplo, puede dar esto, ¿verdad? Bueno, que eso lo puse, aquí me faltó poner centímetros, ¿no? Pero ya ustedes lo entienden. Y esto de acá, pues estaría mejor pasar todos a una misma unidad, ¿verdad? Por ejemplo, estos milímetros, para dar bien el valor, pues también lo podemos pasar a centímetros, ¿verdad? Para evitar confusiones, ¿verdad? Para evitar confusiones de que unas unidades la demos en centímetros, otra en otras unidades, ¿verdad? Mejor pasar todas a la misma, ¿no? Entonces, medimos con una regla y este resultado da 11.2 centímetros. ¿Cuál es el valor con el error, verdad? ¿Cuál es el valor de lo que medimos? Aquí no dijimos que medimos, ¿no? Pero pues, se pueden imaginar ustedes que es un lápiz, ¿no? ¿Cuál es el valor medido con su error? Con su error, ¿verdad? Con su error de imprecisión que tiene esa regla, ¿verdad? Esa regla pues no es tan precisa, igual que esto de acá, ¿verdad? Tiene una imprecisión. Entonces voy a preguntar, medimos con una regla, puede ser un lápiz, puede ser lo que sea, y esto da de resultado 11.2 centímetros, ¿verdad? Sabemos que es con una regla. Entonces, ¿cómo se escribiría el error con su error? Vamos ahora con Marilyn Colaj. Vamos a ver. ¿Cuál sería la respuesta, Marilyn? Para el resultado este de acá, de nuestra medición. ¿Cuál sería la respuesta? Ideas. Si pueden hablar por micrófono, muchísimo mejor. Marilyn a la 1, Marilyn a la 2, Marilyn a la 3. Bueno, alguien que la quiera responder, ¿cuál sería el valor con su error? ¿Alguien? Si se entiende esta parte de acá, si no se entiende la podemos volver a revisar. Ustedes me dicen, ¿si se entiende esta parte de aquí? Porque eso es muy importante. Tener claro esto de acá es muy importante. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Marlene Jocelyn. ¿Se entendió este tema de acá, Jocelyn? ¿Sí se entiende bien? ¿Todo bien o no? Ustedes me dicen. Profe, ¿Sí? no estoy seguro, pero solo puede volver a poner la pizarra, por favor. Ajá. Sería 11.2 centímetros más menos 0.5 milímetros otra vez, ¿o? Así es, ¿verdad? 11.2 centímetros. Más menos la imprecisión que tiene la regla, ¿verdad? La regla podría tener un error de 0.5 milímetros, ¿verdad? Nuevamente el mismo error porque estamos midiendo con la misma regla, podemos decir, ¿verdad? Pero sí, esto de acá nos indica el error que podemos tener en la medición, ¿verdad? Una imprecisión ahí que podemos tener en la medición, ¿verdad? Ok, eso es, ¿verdad? Eso es lo que tenemos por aquí. Ok, vimos ya esta parte de errores en los instrumentos, ¿verdad? De la precisión que pueden tener los instrumentos, que sabemos de que ningún instrumento es totalmente preciso, ¿verdad? Por ejemplo, para una regla, la imprecisión es esta de acá, ¿verdad? Esto es lo mínimo que le podemos confiar a una regla, ¿verdad? Esto es lo mínimo que le podemos confiar a una regla, ¿verdad? Entonces, pues ese es el error que podemos tener, ¿no? Es el error que podemos tener. Ok, pasemos a un nuevo tema, si no hay ninguna duda, si no, pues me pueden interrumpir por acá. Pasemos a un nuevo tema que es el tema de error en una sola medición. Tema número 4, ¿verdad? Y ya llegados, ya en un ratito hacemos un descanso y nos conectamos luego a seguir la clase, ¿verdad? Error en una sola medición. Vamos por acá, ¿verdad? Error en
una sola medición. Ahí está, ¿verdad? Ok. Cuando realizamos una sola medición con un instrumento, ¿verdad? Solo una, ¿verdad? Cuando realizamos una sola medición con un instrumento, no tenemos cómo saber qué tanto varían las mediciones en estos casos, ¿verdad? Entonces lo que se reporta es justamente lo que acabamos de ver, ¿no? Es la predicción del instrumento. Si quieren lo ponemos por acá, ¿verdad? Cuando realizamos una sola medición con un instrumento, cuando realizamos una sola medición con un instrumento, el error que se reporta, aquí vamos a ver más detenidamente lo que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Lo que acabamos de ver acá, por si a alguien no le había quedado claro aún, pues lo vamos a ver un poquito más detenidamente, ¿verdad? En estos casos el error que se reporta es la precisión del instrumento. Que se reporta es la precisión del instrumento. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, verdad? Por ejemplo, pongamos por acá, ¿verdad? Un cronómetro digital, para entender esto de acá, ¿verdad? ¿Cómo se da este error para cuando solo tomamos una sola medición? Que por cierto, tomar una sola medición en ningún caso es buena idea, ¿verdad? Porque por lo general, para sacar un valor ya válido, se puede decir, un valor que de verdad tenga validez, pues se toman una gran cantidad de mediciones. Una gran cantidad de mediciones, ¿verdad? Y ya con eso, pues ya uno está seguro de que las mediciones que estamos haciendo, pues están o no están correctas, ¿verdad? Casi que nunca se toma una sola medición. Pero aquí pues tenemos que ver esto, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, pues podemos decir, ¿no? De que podemos imaginar de que un cronómetro digital aquí para nuestro ejemplo, tal vez ustedes pues lo sabrán porque habrán tomado el tiempo más de alguna ocasión ahí con su celular, ¿verdad? Y pues podrán ver de que un cronómetro digital, eh, digital mide hasta décimas de segundo. Hasta décimas de segundo. ¿Qué es una décima de segundo? Pues obviamente sería 1 partido 10 segundos, ¿verdad? Una décima. Que eso sería 0.1 segundos, ¿verdad? O sea, ese es lo mínimo. Lo mínimo que logra medir este cronómetro, ¿verdad? Que es una décima de segundo. Que es bastante, diría yo, ¿verdad? Una décima de segundo para un cronómetro, ¿verdad? Entonces, eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo que se puede medir con este cronómetro de acá, ¿verdad? Se toma el tiempo. En el que un carro viaja de un punto a un punto E. Y es de 314 segundos, ¿verdad? 314 segundos. Entonces, pues aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ahí está, ¿verdad? Entonces el error. Entonces, el valor con su error es el siguiente, ¿verdad? Pues el valor ya lo sabemos, el valor es de 314 segundos, ¿verdad? Ese fue el valor. Y el más menos, ¿cuánto sería? Pues lo que dijimos por acá, ¿verdad? Cuando realizamos una sola medición, como lo hicimos acá. Acá solo realizamos esta medición de 340 segundos, ¿verdad? Solo esa realizamos, ¿verdad? Y cuando realizamos una sola medición con un instrumento, en este caso, ¿cuál fue el instrumento? En nuestro caso, el instrumento fue el cronómetro digital, ¿verdad? Entonces, el error que vamos a reportar, el error que vamos a poner acá, para el valor dado, el error va a ser la precisión del instrumento. ¿Y se recuerdan cómo sacar la precisión del instrumento? Pues la precisión de un instrumento se sacaba como el valor mínimo que se podía medir dividido entre 2.
Así es como lo sacábamos, ¿verdad? La precisión de un instrumento es el valor mínimo, que en este caso, por ejemplo, para una regla es 1 milímetro, y lo dividimos dentro de 2. Y pues ya nos da la precisión del instrumento, ¿verdad? Fue lo que estuvimos haciendo. Entonces acá, ¿cuál sería el error, verdad? El error sería lo mínimo que puede medir, lo mínimo que puede medir el instrumento, ¿no? El instrumento, ese sería el error para una sola medición, lo mínimo que puede dividir el instrumento dividido 2. O sea que aquí sería 314.0 más menos. ¿Cuánto es lo mínimo que puede medir el instrumento? Pues nos dijeron acá de que el cronómetro digital mide hasta décimas, es lo mínimo que puede medir. O sea que aquí sería 0.1, ¿verdad? Que es una décima de segundo. 0.1 partido 2. Y esto pues ya nos daría el resultado, ¿verdad? Que sería 314 segundos más menos 0.05 segundos, ¿verdad? Y ahí tendríamos el resultado con su error. Ahí tendríamos el resultado con su error, ¿verdad? ¿Se entiende esto de acá? Si no se entiende algo, pues me pueden decir, ¿verdad? Pero si se entiende, pues qué bueno, ¿verdad? Ustedes me dicen por ahí si se va entendiendo todo bien. Todo bien, ¿verdad? Ok, bueno. Ahí es como se sacaría el error para una sola medición. ¿Alguien va a hablar por ahí? ¿No? Sí, profe, disculpe, fíjese que yo no le entendí esa parte. Ah, ok. ¿Qué parte crees que deberíamos revisar? O todo en su totalidad. No lo entendimos. Si me podría hacer el favor, sí. Ok. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a hacer un ejemplo más. Al final lo que estamos viendo es lo primero que empezamos viendo en clase, ¿no? De que toda medición, toda medición, por muy perfecta que la tratemos de hacer, por muy perfectos que sean los instrumentos, toda medición siempre tiene un error. Y en esta parte de física experimental ya no es como la parte de física teórica que vienen trabajando. Porque yo me imagino que hasta el momento nunca habían trabajado con errores, ¿verdad? Nunca habían tenido que dar un error en su medición. Sin embargo, cuando nos vamos a la física experimental, sí es importante decir el error que tiene nuestra medición, ¿verdad? Es importante dar ese valor del error que tiene nuestra medición. Y en este caso, pues nosotros dijimos de que cuando tomamos una sola medición, pues ¿cómo se reporta el error? Pues el error es la predicción del instrumento, que ya la sacamos, ¿verdad? Aquí ya sacamos precisiones de los instrumentos. ¿Cómo se saca la predicción del instrumento? Pues miramos nosotros lo mínimo que puede medir el instrumento, ¿no? Por ejemplo, para una regla, si quieren lo buscamos por acá, ¿verdad? Una regla, hay regla, me puso otra regla acá. Regla, regla milimétrica, ¿verdad? Por ejemplo, esta, ¿verdad? Pues uno, ¿cómo saca la precisión? ¿Cómo uno saca la precisión de cualquier objeto para medir? Pues mira lo mínimo que puede medir, que en este caso lo mínimo que se puede medir es 1 milímetro, ¿verdad? Y lo divide entre 2. Y esa es la precisión del instrumento y también nuestro error. También nuestro error, ¿verdad? Por ejemplo, acá, lo mínimo que se podía medir con el cronómetro digital, lo mínimo que se podía medir con el cronómetro digital es una décima de segundo. O sea, 0.1 segundos, ¿verdad? Entonces el error sería lo mínimo que se puede medir dividido 2, que es la precisión del instrumento. Y siempre es así, ¿verdad? Lo mínimo que puede medir el instrumento dividido 2. El error siempre se da así. El error, bueno, en este caso, ¿verdad? No es que se dé así siempre, sino que para este caso, cuando solo tenemos una medida, se suele dar así, ¿verdad? Como el mínimo del valor que puede medir el instrumento, ¿verdad? Lo mínimo que puede medir el instrumento, que en este caso para el cronómetro, lo mínimo que puede medir son décimas de segundos y dividido entre 2. Y ese sería nuestro error. Ese sería nuestro error, ¿verdad? Lo mínimo que se puede medir dividido 2. Otro ejemplo de esto puede ser lo siguiente, ¿no? Se mide la temperatura con un se mide la temperatura, se mide la temperatura de un recipiente, con un termómetro. Se mide la temperatura de un recipiente con un termómetro. Y voy a buscar un termómetro por acá. Así ustedes lo hacen como que
como que si estuvieran en el laboratorio, ¿no? Termómetro. Bueno, no son tan reveladores estos termómetros. Bueno, este tal vez sí. Este termómetro digital tal vez sí. Este termómetro digital tal vez sí nos puede funcionar, ¿verdad? Ahí está. Entonces, vamos a medir la temperatura con un termómetro, ¿verdad? Con un termómetro. Y nos da, obviamente nos da aquí, de que esto mide. Se mide la temperatura de un recipiente con un termómetro y da de resultado esto que tenemos por acá, ¿verdad? 38.75 grados centígrados. Y ahora con este dato de acá, con este termómetro que tenemos acá, ¿verdad? Obviamente aquí tendríamos que ir a ver la hoja del fabricante para saber, por ejemplo, si el fabricante dice que la confiabilidad, que la precisión de este instrumento es más o menos 0.01 grados centígrados, pues eso es lo que pone uno, ¿verdad? Eso es lo que pone uno del error acá. La precisión del instrumento, ya pone aquí 1.01 grados centígrados. Es en el caso de que tuviéramos el manual del termómetro, ¿verdad? Pero en este caso que solo tenemos esto, tenemos que sacar el error por nuestra cuenta, ¿verdad? Entonces, da de resultado 38.75 grados centígrados. Hallar el error de la medida. Hallar el error de la medida. Ahí está, ¿verdad? Hallar el error de la medida. Ok, entonces, para hallar el error, debemos preguntarnos primero, ¿verdad? Para hallar el error, recordamos que el error se mide como el mínimo que puede medir el instrumento, ¿verdad? La mínima cantidad que puede medir el instrumento dividido 2. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿cuánto es lo mínimo que puede medir este termómetro? Que puede medir este termómetro, ¿verdad? Y no sé si alguien lo puede ver ahí. Que se mira, ¿verdad? ¿Cuánto es lo mínimo que se puede medir con ese termómetro? No sé si alguien lo logra ver por ahí. ¿Cuánto es lo mínimo que puede medir este termómetro de acá? ¿Lo logran ver? 0.75. 0.75. Pues vamos por ahí. Vamos por ahí. Ese 0.05. ese sería ya como que la precisión, ¿verdad? Lo mínimo que se puede medir acá, si nos damos cuenta, pues esto tiene 2 decimales. Entonces lo mínimo que se 0.1. podría... ¿Manda? 0.1. 0.1. 0.01, muy bien. Porque hay 2 decimales acá. Y obviamente lo mínimo que se podría medir sería cuando el número más pequeño, ¿verdad? Que en este caso es el 1. También se podría medir 0.5, por ejemplo, ¿verdad? Pero no sería lo más pequeño. Lo más pequeño que puede medir según la escala que utiliza es 0.01. Porque mide con 2 decimales de precisión, ¿verdad? Mide con 2 decimales de precisión. Entonces nuestro error sería 38.75 más menos, y la precisión de nuestro instrumento sabemos de que es lo mínimo que puede medir dividido 2. Ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Y eso a qué sería igual? Sería igual a 38.75 y 0.01 dividido 2 sería que más menos 0.005, ¿verdad? Ahí lo tendríamos. Y esto pues obviamente en grados centígrados, que es con lo que estábamos trabajando, ¿no? Y ahí lo tendríamos, ¿verdad? Esto de acá sería la forma en la que podemos sacar los errores, ¿verdad? Podemos sacar los errores para una sola medición. Para una sola medición, ¿verdad? ¿Se entiende esto de aquí? ¿Se entiende esto de acá? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Ok. Bueno, les voy a dejar... vamos a hacer otro ejemplo y se lo voy a dejar a ustedes para que lo hagan ahorita que vamos a tener un pequeño descanso y cuando regresemos lo revisamos ahí con quien lo quiera compartir con la clase. Ok, otro ejemplo más. Ahí está. La masa de un objeto... no, vamos a poner otro mejor. Se mide el diámetro de una moneda. Se mide el diámetro
de una moneda, se mide el diámetro de una moneda con un calibrador, que es algo para medir, ¿verdad? Con un calibrador, cuya mínima división, división es de 0.02 milímetros. 0.02 milímetros. Y se obtiene una medida de 25.36 milímetros para el diámetro de la moneda, ¿verdad? El diámetro de la moneda se halló que es de 25.36 milímetros, ¿verdad? Entonces vamos a hallar aquí, vamos a poner por acá, hallar el error. Hallar el error, ¿verdad? Ok, si quieren les doy aquí 5 minutos. 5 minutos para que lo intenten hacer, ¿verdad? Si alguien lo tiene, pues me dice, lo discutimos y pasamos un momento de descanso y seguimos, ¿verdad? Que todavía nos falta mucho que ver. Entonces les doy un minutito ahí que copien el problema y a las 50 para poder resolverlo. Y quien lo tenga, pues lo revisamos juntos, ¿verdad? Y nos vamos a descansar un poco para que puedan también descansar un poco las neuronas, que no sé qué tan pesada esté siendo la clase, ¿verdad? Espero que no tanto. Ok, imagino que ya lo copiaron. Entonces, dejo ahí que lo piensen un momento y lo platicamos en 5 minutos. ¿Se entiende lo que trata de decir el problema? Sí, aquí está, ¿verdad? Espero que se entienda lo que trata de decir. Voy a preguntar al azar quién lo tiene. O sea, no voy a preguntar quién lo tiene, sino que voy a preguntar al azar ahí a ver quién lo tenga. O sea, traten de hacerlo, ¿verdad? Traten de hacerlo. Al menos, si no lo tienen hecho, al menos tengan una pista, ¿verdad? Para saber ahí qué podemos reforzar. Pero sí, voy a preguntar al azar ahí quién lo tiene para que no lo explique, ¿verdad? Entonces, muy atentos por ahí. Ajá. Dime. Solo puede poner una última vez el problema. Ok. Es que me faltó